Pablo Emilio Escobar Gaviria fue pionero en el tráfico de cocaína a nivel industrial. Conocido como El Patrón, dirigió el cartel de Medellín desde la década de 1970 hasta principios de la década de 1990. Intervino en todos los eslabones de la producción de cocaína, desde la adquisición de pasta base de coca en los países andinos hasta el abastecimiento de un boyante mercado de la droga en Estados Unidos. Además, confrontó al Estado en cuanto a la extradición, demostrando que la violencia extrema puede obligar a los gobiernos a negociar. Historia: como la mayoría de sus socios en el cartel de Medellín, Escobar provenía de un entorno social humilde. Abandonó la escuela porque su familia no podía costear su educación, y poco después comenzó a participar en delitos menores. Sus primeras actividades criminales fueron el contrabando de equipos de sonido y el robo de lápidas para revenderlas. Más tarde se involucró en el comercio de cocaína, fundando el cartel de Medellín en la década de 1970 y el clan de los hermanos Ochoa Vázquez, Jorge Luis, Juan David y Fabio. Los hermanos Ochoa fueron inicialmente los cerebros empresariales de la organización, mientras que Escobar se encargaba de la protección del grupo. Posteriormente se convirtió en su líder indiscutible. Durante el auge del cartel de Medellín en la década de 1980 y principios de los 90, Escobar controlaba casi toda la cadena de suministro de cocaína. Supervisaba la importación de grandes cargamentos de base de coca de Perú y Bolivia hasta Colombia, donde era transformada en cocaína en laboratorios en las selvas. La droga era almacenada en Colombia, para luego ser llevada por aire a Estados Unidos. Se estima que en la década de 1980 la organización suministró más del 80% de toda la cocaína traficada al país, enviando unas 15 toneladas al día. En este periodo, los secuestros realizados por grupos guerrilleros llevaron al Estado a buscar la colaboración de los grupos criminales. En 1981, el secuestro de la hermana de los Ochoa llevó a la creación de un grupo paramilitar financiado por el cartel de Medellín, conocido como Muerte a Secuestradores, MAS. A mediados de los 80, el control de Escobar sobre Medellín aumentó cuando fundó un servicio de cobro de deudas conocido como la Oficina de Envigado, una oficina en la alcaldía de Envigado, municipio vecino de Medellín donde Escobar pasó sus primeros años. Escobar utilizaba la oficina municipal para cobrar el dinero que le adeudaban los narcotraficantes, enviando sus sicarios a quienes se negaban a pagar. A diferencia de muchos narcotraficantes de hoy, Escobar no temía alardear de sus riquezas. Se estima que, a mediados de los 80, su cartel obtenía ingresos semanales de unos 420 millones de dólares americanos, y él mismo llegó a ser incluido en lista de multimillonarios de Forbes durante 7 años consecutivos, entre 1987 y 1993. Su lujosa y costosa hacienda Nápoles albergaba un zoológico, y se dice que él comía en vajilla de oro macizo. A pesar de su opulento estilo de vida, Escobar se presentaba como una figura populista, acosado por las clases altas debido a su origen social y sus intentos de ayudar a los pobres. Intentó agitar el sentimiento antisistema y ganarse a las comunidades desfavorecidas abriendo un zoológico público, construyendo 70 canchas de fútbol comunitarias y construyendo viviendas para los pobres. No logró abrirse paso entre las clases sociales altas de Medellín, que rechazaron su solicitud de ingresar al principal club social de la ciudad. Sus intentos de vincularse a la élite política también fueron frustrados a principios de la década de los 80, cuando fue expulsado del Partido Liberal Colombiano y destituido de su escaño como representante ante el Congreso. Estas tensiones aumentaron a mediados de la década de los 80, cuando el cartel de Medellín declaró la guerra al Estado colombiano. En abril de 1984, el entonces ministro de Justicia del país, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado a tiros por sicarios que trabajaban para Escobar. El Estado colombiano reaccionó firmando de inmediato la extradición de Escobar a Estados Unidos.
Como respuesta, los sicarios de Escobar asesinaron a decenas de jueces y policías, así como a varios periodistas, a finales de la década de los 80. Durante las elecciones presidenciales de 1989, los sicarios de Escobar asesinaron a Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato del Partido Liberal. Luego atentaron contra la vida del reemplazo de este último, el candidato presidencial del Partido Liberal César Augusto Gaviria Trujillo. Es impresionante lo que puede hacer una persona. Esta es la historia de Pablo con Misterios y desde sus inicios dándolo todo, les habla Ingenio hasta la próxima. Bye.